Buenas tardes, queridos estudiantes de la institución educativa 1181 Albert Einstein. Quien les habla es el profesor Orlando Maucaya, profesor de la especialidad de matemática. Antes de dar inicio a la clase de hoy, quisiera darles algunas recomendaciones con respecto pues, a esta pandemia, al coronavirus. Lávate las manos hasta el antebrazo con agua y jabón por un tiempo de 1 minuto. Segunda recomendación, al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable o con tu antebrazo, nunca lo hagas con tus manos directamente. Tercera recomendación, no te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero. Cuarta recomendación, solo si no cuentas con agua y jabón cerca, utiliza gel antibacterial. Toma en cuenta que estos no deben reemplazar el lavado de manos. Bien, jóvenes, con esas recomendaciones damos inicio a la clase de hoy. Bien, el propósito es establecer relaciones entre datos, valores desconocidos, relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes. Transformamos esas relaciones en proporcionalidad directa y empleamos estrategias heurísticas, recursos o procedimientos pertinentes a las condiciones del problema. ¿Ah? Bien, ese sería nuestro propósito. Bien, acá tenemos una situación significativa, ¿ya? O sea, un problema. ¿De qué estamos hablando? Del cuidado de nuestro jardín, ¿no? Sabemos muy bien que estas plantitas es importante también para nosotros, ¿no? Eso ustedes saben muy bien. Bien, entonces, y es importante darle mantenimiento. ¿Ah? Bien. Para responder mis preguntas, tengo varias preguntas, fíjense. Tengo uno, dice, ¿cuál es el monto que desea recibir Alberto si él le pide un aumento por el trabajo realizado? ¿No? Luego acá tengo otras preguntas, ¿no? ¿Sí? Bien. Para yo responder, necesariamente tengo que leer mi situación significativa, ¿no? Fíjense, dice, Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada, de 3 metros de lados. Un cuadrado, todos sus lados son iguales, ¿ya? Un cuadrado, todos sus lados son iguales. Quiere decir que si nosotros tenemos un lado cuyo valor es 5, ¿ya? Cuyo valor es 5, todos sus lados valen 5. A ver, vamos a ver por acá, ¿ya? Por acá lo voy a colocar, a ver. ¿Ya? A ver. Fíjense. Este de acá es mi jardín, ¿ya? Y mi jardín tiene la forma de un cuadrado. ¿Ya? Acá está. Acá está, ya. Este sería mi jardín. Ya, muy bien. Si este jardín, digamos, su valor vale, digamos, 5 metros, todos sus lados valen 5 metros, o sea, 5 metros, 5 metros, 5 metros y 5 metros, porque todos los lados son iguales de un cuadrado, ¿ya? Bien, eso sería por una parte. Ahora, si me piden hallar, digamos, su perímetro, porque necesariamente debo de hallar su perímetro, ¿ya? El perímetro, ¿qué cosa vendría a ser? El perímetro es la suma de todos sus lados, ¿ya? O sea, quiere decir que este es 5 metros, ¿eh? 5 metros quiere decir, ¿cuántos lados tiene el cuadrado? Tiene 4, ¿ya? Muy bien. Entonces sería 4 ¿por cuánto? Por 5 metros, ¿ya? Esto va a ser igual a 20 metros.
¿Ya? Ahora, otra manera para poder hallar su perímetro vendría a ser la suma de todos sus lados. ¿Ya? La suma de todos sus lados. Quiere decir que P, que es el perímetro, vendría a ser 5 metros más 5 metros más 5 metros más 5 metros, ¿no? Serían 4 veces 5 metros, ¿no? Entonces tengo 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, ¿no? Quiere decir que vendría a ser su valor 20 metros, ¿ya? Eso es lo que vale su perímetro, ¿ya? 20 metros. Bien, ya. Como ya está grabado esa parte, entonces ya no hay ningún problema, ¿ya? Es su perímetro. Lo voy a borrar, ¿ya? Ahora, quizás también me van a pedir su área. Su área hay una fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Dice lo siguiente. El área del cuadrado va a ser igual. Y eso también hay una fórmula. La fórmula dice L al cuadrado. ¿Ya? Esa sería su fórmula. Donde L vendría a ser ¿quién? Uno de sus lados. Sería uno de sus lados. Entonces, uno de sus lados sería 5 metros. Ese 5 metros elevado al cuadrado. Ahora, fíjate, yo tengo ahí 5 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 5 metros elevado al cuadrado? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Sería 25, ¿cierto? Bien, entonces, acá sería, fíjense, 5 al cuadrado sería 25 m al cuadrado. Bien, ese sería su resultado, ¿no? Ya lo vieron, ¿no? Sería entonces, área del cuadrado sería 5 metros elevado al cuadrado sería 25 metros al cuadrado, ¿ya? Bien, entonces ya determiné su perímetro y he determinado su área. Muy bien, entonces toda esta parte lo voy a borrar. Ya quedó grabado. Bien. ¿Por qué he hecho eso? Seguramente más adelante me van a pedir determinar seguramente su área, su perímetro, ¿ya? Bien. Como ya he leído mi situación significativa, voy a responder las siguientes preguntas. ¿Qué forma tiene el jardín de Fiorella y cuánto mide sus lados? Bien, vas a dibujar acá qué forma tiene su jardín de Fiorella, ¿no? Y vas a colocar cuánto mide sus lados. ¿Ya? Eso está en el problema. Ahí dice en el problema, hemos leído. Acá dice, mire, Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lados. ¿Ya? Ahí dice, ¿ves? Ahí dice, ¿ah? Bien. Eso lo vamos a plasmar ya en esta pregunta. Vamos a dibujar nuestro jardín de forma cuadrada. Muy bien. Nos vamos por la segunda. ¿Cuánto mide su perímetro del jardín de Fiorella? Eso también ya lo hemos visto, yo lo he explicado. ¿Ya? ¿Qué cosa es el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados. ¿Ya? Nos vamos por la número 3. ¿Qué forma tiene el jardín de Marcela y cuánto mide sus lados? ¿Qué forma tiene el jardín de Marcela? También tiene similar a lo que tiene Fiorella. ¿Ya? Y en el caso de Marcela es el doble. Si yo tengo, por decir, 5, el doble sería 10. Si yo tengo 10, su doble sería
20, ¿no? Bien, eso contesta la número 3. Nos vamos a la número 4. Dice, ¿cuánto paga Fiorella por el mantenimiento de su jardín? Fiorella, a ver, Fiorella, listo. Acá está Fiorella. Desea de pago, ya, listo. Acá dice el monte, ve. Acá está el monto. Entonces, ¿cuánto paga Fiorella por el mantenimiento de su jardín? Ya. El monto a pagar, ¿no? Por el mantenimiento del jardín es de tanto, ¿no? Ahí ya lo he coloreado. Plantea tu operación para obtener el pago total que recibe de parte de Marcela. Muy bien. Ya. Entonces, Marcela, ¿no? le va a dar un pago. ¿Correcto? Dice, para eso hay que leer, ¿no? El problema. El pago, dice Marcela, le paga el doble del monto que pagó Fiorella, ¿no? ¿Y Fiorella cuánto ha pagado? ¿Y el doble cuánto vendría a ser? ¿Ya? ¿Qué has hecho? ¿Qué tipo de operación? ¿Ya? Luego, Alberto no va a estar conforme, ¿no? Él va a pedir un aumento más porque seguramente el trabajo ha sido más extenso. ¿Ya? Eso lo vas a plasmar acá. ¿Qué dato tienes de la situación significativa? ¿Qué dato tienes? Tienes, por ejemplo, mi primer dato, ¿no? Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada, listo. El jardín tiene la forma cuadrada. Sus lados valen 3 metros. El monto que ha pagado por el mantenimiento es 120 soles. Vendría a ser con respecto a Fiorella. Marcela, todos esos datos que tú tienes, los vas a colocar acá. ¿Ya? Esos serían tus datos. ¿Ya? Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Listo. La pregunta de la situación significativa es esto. ¿Ya? Es eso. Dice, ¿cuánto es el monto que desea recibir Alberto si él le pide un aumento por el trabajo realizado? Pero el aumento va a quién? ¿Va a Fiorella o va a Marcela? Entonces, el aumento va a Marcela, ¿no? Para eso, esta parte de acá lo vas a leer, ¿sí? ¿Ya? Lo vas a leer y vas a colocar en esta parte, ¿no? Vas a describir tu procedimiento. Por ejemplo, en mi caso yo sería, ¿no? Que Marcela me ha pagado tanto de dinero y yo no estoy conforme, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo ha sido más extenso, me he cansado, yo lo he hecho en 2 días o 3 días, ¿no? Y deseo un aumento más. Entonces, al pago que me hace Marcela y al aumento que yo estoy pidiendo, ese sería el monto total. ¿Ya? El monto total, entonces, ¿no? Sería lo que yo estoy pidiendo y lo que ella me está dando. Entonces, ¿qué tipo de operación he hecho ahí para yo obtener el monto total? ¿Ya? Eso lo vas a plasmar y lo vas a colocar en donde dice diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. ¿Ya? O sea, que en la número 1. Con eso respondemos todas esas preguntas. ¿Ya? Bien, nos vamos a la parte operativa, ¿ya? Donde vamos a resolver. Dice, en la número 2, si hace 10 años las edades de Ana y su madre eran 15 y 40 respectivamente, ¿cuál es la razón entre las edades actuales de ambas? Ya, muy bien. Tengo entonces, fíjate, Ana y su mamá. Están hablando de 2 personas. Ana tenía, ¿no? 15 años y su madre tenía 40 años. ¿Sí? Va a transcurrir 10 años. ¿Ya? Eso va a ser el presente. ¿Ya? Eso va a ser el presente. Entonces, imaginemos, ¿no? Imaginemos que esta cantidad, digamos, la edad de uno de ustedes. ¿Ya? La edad de uno de ustedes sería 13. Si a ese 13 le aumentamos 10, ¿cuánto sumaría?
sumaría 23, ¿cierto? Bien. Eso es lo que hemos hecho acá, porque es lo que nos dice, ¿no? Nos dice acá en el problema. Entonces, a Ana le voy a aumentar 10 y a su mamá le voy a aumentar 10. Quiere decir que lo voy a sumar 15 más 10, me da como resultado 25, y de su mamá voy a sumar 10 y como resultado sería 50. ¿Ya? Estas son las edades, ¿ya? Con quien yo voy a trabajar, ¿ya? 25 y 50, ¿ya? Bien. Dice, ¿no? De la tabla se concluye la edad actual de Ana, que es 25, ya, muy bien. La edad actual de su madre, que es 50. ¿Ya? Listo. Ahora, comparo las edades actuales de Ana y su madre mediante un cociente para determinar la razón. ¿Qué cosa es la razón? La razón es una división, ¿ya? Entre dos números, ¿ya? Esa es la razón, ¿sí? Esa es la razón. Quiere decir que este 25, ¿ya? Para yo obtener su razón, lo voy a dividir. Lo voy a dividir 25 entre 50. Pero acá no me conviene en decimales. Entonces lo que yo voy a hacer es, lo voy a simplificar. ¿Ya? Lo voy a simplificar. ¿Ya? Voy a simplificar, o sea, le voy a sacar su quinta, le voy a sacar si tuviera mitad, mitad, ¿no? Y todo lo demás. Y esto me debe de dar una fracción. ¿Ya? Eso me debe de dar una fracción. ¿Ya? Al obtener ese resultado, ¿ya? Al obtener ese resultado, eso vendría a ser entonces su razón. Solamente al simplificar 25 y 50, el resultado vendría a ser la razón. Repito, comparo las edades actuales de Ana y de su madre mediante un cociente para determinar su razón. ¿Ya? O sea, cociente vendría a ser una división. División entre 25 y 50. ¿Ya? Bueno, lo que yo, si fuera exacto, hubiese sido mucho mejor. Pero en el caso de acá, me dice dividir 25 entre 50. Y lo que yo puedo hacer es simplificar. ¿Ya? Y al simplificar, voy a reducir a su mínima expresión. Ese resultado que voy a obtener acá, ya va a responder a mi pregunta. ¿Cuál es la razón entre las edades actuales de ambas? ¿Ya? Va a responder. Entonces, solamente quedaría en ti, alumno, simplificar. Y al simplificar, vas a responder acá, ¿no? Entonces, ¿qué vas a responder? Vas a responder la razón entre entre las edades de ¿quién? De Ana y su, y su madre, ¿ya? Y su madre es el resultado de esta simplificación. Nada más. Eso es lo que vas a colocar, ¿ya? Solamente quedaría en ti simplificar. Simplificar, colocar el resultado acá y luego lo vas a colocar acá. Eso es todo. Bien, nos vamos por la segunda, ¿ya? Por el siguiente problema. Luisa planea preparar pastelitos. Miren estos pastelitos, qué rico, ¿eh? Bueno, pastelitos para el cumpleaños de su hija. Si gasta 15 soles en 25 unidades, ¿cuánto dinero necesita para preparar 80 pastelitos? ¿Ya? Muy bien. Bien, ahora yo lo voy a plantear de esta manera. Fíjense, cantidad de pastelito y costo. ¿Ya? Dice, cantidad de pastelito, 25. Costo, 15 soles.
deseo 80 pastelitos, elaborar, ¿cuánto va a ser el costo? ¿No? Entonces, si nosotros analizamos, se supone que el costo debe de aumentar, debe ser más, ¿no? ¿Correcto? Claro, si acá por 25 es 15, entonces por 80, ¿cuántos, cuánto vendría a ser, no? O sea, ¿cuánto voy a gastar en en mis ingredientes? Muy bien, ¿ya? Entonces, de esta manera lo voy a plantear, ¿ya? Bien. Bien, dice, las magnitudes, ¿ya? Son magnitudes, cantidades de pastelitos y costos son directamente proporcionales. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque ambas aumentan proporcionalmente, claro, ¿no? Fíjense, si acá es 25 y por este 25 ¿no? Voy a gastar 15, ¿sí? ¿No? Entonces, este sería la cantidad, pero ahora yo quiero aumentar porque seguramente va a haber más gente, ¿no? Quiero aumentar. Miren, de 25 voy a aumentar a 80, ¿ya? De 25 voy a aumentar a 80. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado. Entonces, este monto debe de aumentar, ¿ya? Debe de aumentar, ¿ya? Por eso que son directamente proporcionales. Y eso ustedes ya lo han visto ya, cómo se resuelve. Ese se resuelve utilizando el método. ¿Qué método? ¿Se acuerda? Regla de tres simple. ¿Ya? Método de regla de tres simple. ¿Cómo se resuelve? Fíjate. Este 80 que está acá, a ver. Mira, primero vamos a despejar x, ¿ya? X va a ser igual, ¿ya? ¿A quién? A 80, ¿ya? ¿Ya? Este 80, mire, estoy despejando x, ¿ah? Esta es una regla de tres simple. ¿Y cómo se resuelve? Primero despejo x, ya está ya. Al despejar x, este 80 va a multiplicar a 15. ¿Ya? 80 multiplica a 15. Y todo eso lo voy a dividir. Lo voy a dividir entre 25. Listo. Multiplico 80 por 15 y luego lo voy a dividir en 25. Y de ahí voy a determinar el valor de x. ¿Ya? Eso es todo. Y con eso respondes a esa pregunta. Bien. Ya. Ya. El reto quedaría este problema para ustedes. ¿Eh? Dice, un poste produce una sombra de 4,5 metros en el piso si en el mismo instante una varilla vertical de 40 centímetros genera una sombra de 63 centímetros. ¿Cuál es la altura del poste? Bien, mírenme, 4,5 metros, ¿no? Este 4,5 metros tú tienes que transformar. ¿En qué vas a transformar en centímetros? Eso también ya está hecho, ya. Fíjense acá. Acá ya está ya. ¿Ya? Quiere decir que del poste vamos a determinar su altura. ¿Ya? Vamos a determinar su altura. La sombra es 4,5. 4,5, pero transformado en centímetros sería 450 centímetros. Esta clase también ya les había explicado en la clase anterior cómo se transforma, ¿no? De metros a centímetros o de centímetros a metros en kilómetros. ¿Ya? Pero acá ya está transformado. En 4,5 metros ya está transformado en centímetros. Sería 450 centímetros. ¿Ya? Esa parte nomás les voy a ayudar. Y ustedes concluyan, ¿ya? Concluyan. Ustedes concluyan ese problema, ¿ya? Bien, esta parte lo voy a borrar. Sí, porque... Bien, ustedes van a concluir. Yo ya le he hecho una parte.
Pero también, ¿no? Lo que ustedes van a hacer acá, van a utilizar la regla de tres simple, ¿ah? Regla de tres simple, acá. Así como he utilizado en el problema anterior. ¿Ya? Bien, bien jóvenes, si estoy un poquito mal, estoy así hace 2 semanas, entonces disculpen más bien jóvenes estudiantes. ¿Eh? Bien, doy por concluido la clase, muchas gracias. Voy a recibir sugerencias de parte de ustedes, ¿no? Por el WhatsApp. Bueno, jovencitos, cuídense bastante y cualquier consulta vamos a estar interactuando por el WhatsApp, ¿no? A partir de la hora mencionada, ya ustedes tienen el horario. 10 minutos antes, por favor, su asistencia, ¿ya? Es importante su asistencia. Si ustedes tienen sus amiguitos y se comunican generalmente por el chat, comuniquen, ¿ya? En todas las áreas es importante que ustedes marquen su asistencia o manden su asistencia, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya, jovencitos? Entonces, muchas gracias. Y a partir de la hora, yo les voy a mandar un comunicado. Vamos a estar interactuando, así como hemos interactuado en las clases anteriores. Y felicito que casi el 80% del alumnado se estén comunicando conmigo. Muchas gracias, jovencito, y traten de cuidarse.